Oye, entra adentro, no te quedes fuera, te estaba esperando. Estás en el episodio 97 del podcast de Ana Labort. Gracias de todo corazón por estar aquí. En este espacio puedes encontrar entrevistas muy personales a grandes profesionales, consejos valiosos de copywriting para tu día a día y cuentos que te ayudan a crear tu storytelling. Además de episodios en los que hemos contado anécdotas de trabajo. Todo esto desde hace 3 años en este podcast. Y aquí, la que te habla, me presento, soy Ana Labort, redactora creativa, copywriter especializada en marketing emocional. Quiero que te enamores de los podcasts casi tanto como yo. Y por eso tienes en la descripción de este episodio el curso Crea tu podcast ahora, donde te cuento todo lo que me hubiera gustado saber cuando di vida a mi podcast, desde el minuto 0 hasta la presentación de tu podcast a un patrocinador. Cotillea todo el curso en el enlace que te he dejado aquí debajo. Hoy vamos a disfrutar de algo que te acabo de contar. Y de paso has escuchado el timbre de la puerta del portal. He tenido que ir a atenderlo y sigo contigo. Bueno, ¿qué te voy a contar hoy? Pues te voy a hablar de podcast. Te voy a hablar de cómo nos queda nada para celebrar el episodio 100 en el que voy a hacer un resumen de estos 3 años de podcast, de vaivenes, yo al principio no pensaba hacer entrevistas tan personales, después pasamos a las entrevistas personales, pero bueno, todo eso lo dejamos a los mejores momentos del podcast que podrás disfrutar en el episodio 100 y que ya estoy poco a poco preparando con mucha dificultad de tiempo, la verdad. Pero bueno, la cuestión, ¿quieres montar un podcast? ¿Quieres saber si es tu momento, si no es tu momento? ¿Piensas que ya hay demasiados podcasts? Bueno, antes de intentar contarte por qué el podcast para mí es mi niña bonita y la mejor elección que pude hacer hace 3 años, a pesar de que me costó tomarla, voy a decirte una cosa. No sé si eres de estas personas que se quedan con canciones, ¿verdad? Pero hay canciones que se nos quedan en la cabeza y que no podemos parar de cantar aunque cantemos fatal, pero que la tenemos ahí, el tonadilla, la canción del verano, o una que de repente escuchamos en la radio, u otra que nos cuenta otra persona, y la canción se nos mete dentro, forma parte de repente de nosotros, nos obsesionamos con ella. A mí me pasa. Cuéntame tú también en los comentarios de este podcast, o si quieres me lo mandas por WhatsApp, que tienes mi WhatsApp en la descripción aquí de este episodio. Dime, ¿no? Si tú también te obsesionas con canciones. ¿Os ha pasado alguna vez con una película? ¿Os ha pasado alguna vez con un vídeo de TikTok o un vídeo de Instagram? Esa misma obsesión, ¿por qué? Porque el audio entra en directo a nuestro cerebro y no nos distrae. Es decir, yo puedo estar obsesionado con una canción mientras estoy haciendo otra cosa, pero estoy con esa canción. Y puedo seguir con esa canción mientras cocino, mientras conduzco, mientras voy, mientras vengo, mientras hago deporte, incluso mientras trabajo. Si quiero tener igual un momento animado, me pongo esa canción. Es la magia del podcast. La magia del podcast es que es súper versátil. Un vídeo de YouTube yo lo puedo ver, pero no puedo estar conduciendo a la vez. Y la mayoría de los podcasts se escuchan conduciendo o mientras hacemos otras cosas, ¿no? Yo en mi familia ya estamos súper acostumbrados a escuchar podcast de historia, podcast de películas, podcast de humor, de un montón de cosas. Es que hay miles y miles y miles. Y es algo que hace que forma parte de tu vida, como la radio. Yo no sé si eres más de radio o más de televisión. Yo soy más de plataformas ahora mismo y de radio, de mucha radio. Pero es verdad que el podcast nos acompaña y por eso quiero que tú te enamores de tu podcast. Si no tienes un podcast, al menos empieza uno y graba algunos episodios para explicar tu negocio, para explicar lo que haces, para contar algo que tienes. Imagínate que ahora mismo estás escuchando y tú trabajas por cuenta ajena para una empresa, pero tienes algo que quieres contarle al mundo. Bien, organiza un podcast, cuéntalo, lo grabas y ahí lo tienes y se lo mandas a quien te dé la gana. Pero ten un podcast. Mira, he creado un curso en Hotmart que se llama Crea tu podcast ahora, ¿vale? En la que te enseño todo lo que he aprendido yo durante estos 3 años y que iré actualizando con todo lo que siga aprendiendo, porque la verdad es que cada vez entro en contacto con más podcasteros. Lo bueno que tiene el mundo podcast es que entras en contacto con muchos podcasts y la verdad es que el mundo podcastero es bastante generoso y la gente que hacemos podcast, pues la verdad es que nos gusta mucho regalar, dar. Bueno, este curso no es gratuito, evidentemente, pero sí que damos mucho contenido gratuito en los podcasts, ¿vale? Entonces, si quieres conocer este mundo 360 grados del podcast o cómo empezar un podcast desde cero, desde la idea inicial,
desde realmente saber si necesito un podcast o si no lo necesito, saber si los podcasts son una moda o se van a quedar, que sobre esto ya tengo mi opinión, cómo hacer un estudio de mercado, cómo tener tu tono de comunicación, cómo crear los avatares, ¿no?, de esa gente a la que te vas a dirigir, cómo hacer toda la estructura, un calendario, cómo conseguir el hosting, ¿no?, dónde voy a alojar mi podcast, que es una de las preguntas que más me hacen. La verdad es que a mí la pregunta que más me hacen es qué micrófono utilizo y me parece que es lo último, ¿vale? Si quieres saber cómo preparar un guión, cómo pedir una entrevista bien pedida. Hay entrevistas que según te las están pidiendo ya las estás rechazando y hay otras que según te las estás pidiendo ya las estás aceptando. Entonces, ¿cómo hacer para que te digan que sí y para invitar a tu podcast a gente que digas, wow, ¿cómo puede ser que esté aquí? Si acaso quieres que tu podcast sea de entrevistas. Porque el podcast también es algo muy vivo, quiero decir, va cambiando, puedes hacer lo que te dé la gana, en realidad. Y lo que tienes que tener en cuenta es a las personas que te van a escuchar y que hay un momento en el que os encontráis, que es aquí, ahora, contigo, que me estás escuchando, ¿no? También te cuento en este curso cómo trabajar el podcast, ¿no? Qué materiales necesitas, cómo editar con Audacity o con otros, bueno, con Audacity es como te voy a enseñar, ¿vale? Cómo preparar una intro, un final, cómo truquitos, ¿no? Sobre todo muchos truquitos de cómo hacer enlazar un episodio con otro, cómo poner orden en el podcast, que es que, madre mía, muchas veces hay podcasts que dices, es como una leonera de un adolescente, una habitación de estas adolescentes que está todo por ahí tirado. Pues hay podcasts que son así. Cómo promocionar el podcast, cómo hacer la web, cómo hacer una landing y luego cómo hacerlo crecer, que es el Social Media Kit. Lo creo contigo, que sepas que en este curso del que te hablo ahora y sobre todo la idea de este episodio es que tú te plantees si realmente quieres hacer un podcast o no. Un podcast es un episodio online de audio, ¿vale? Entonces puedes hacer 1, puedes hacer 100, puedes hacer 5 sobre un tema muy concreto y ya está. Pero ver si vas a dejar esta impronta en la historia de la humanidad con tu podcast, ¿no? En este curso también te enseño cómo puedes monetizar, cómo ganar dinero con tu podcast, cómo crear una comunidad, cómo, y esto es súper chulo, ser invitado a otro podcast, que esto es genial, a mí me encanta, cómo interpretar las estadísticas. Y hay una cosa muy importante, y es que creo un episodio de este podcast, del podcast de Ana Laborde, este que estás escuchando, y un episodio que lo he creado en el curso contigo. Es decir, vamos a hacerlo juntos, lo vas a ver. Y vas a ver cómo empieza, cómo se lanza, todo. También hay una sección de preguntas, una sección de los mejores hosting, muchas secciones. Y luego lo que más me gusta es que puedes preguntarme todas las dudas en todo momento, porque tienes mi número de WhatsApp, me mandas un WhatsApp y te contesto. ¿De acuerdo? Así que todas las dudas que tengas sobre un podcast, y si acaso, te lo digo también, no sé cómo resolverlo, como tengo a muchos podcasteros a mi alrededor, pues se lo preguntaré para contestarte. ¿De acuerdo? Así que vete al curso Crea tu podcast ahora en Hotmart. Primero, piensa si realmente necesitas un podcast. Si la respuesta es, mira, quiero probarlo, quiero aprender al menos cómo se hace, pues cómprate este curso, hazlo y hablamos. ¿De acuerdo? Pregúntame todas las dudas, de verdad. El profesor de uno de mis hijos me hace mucha gracia porque dice, me enfado como te pille con una duda. Pues lo mismo, igual no me enfado porque no tengo por qué, pero quiero que me preguntes todas las dudas para decirme, oye Ana, este curso es para mí, realmente yo puedo montar un podcast o qué consigo con un podcast. Bien, te cuento los beneficios de mi podcast. O sea, yo en 3 años he llegado a sitios donde jamás en la vida hubiera llegado si no hubiera tenido un podcast. Por eso lo llamo mi niña bonita. He dado clases en Colombia, he conocido a gente de todas las partes del mundo gracias a ser copy porque tenía un podcast. Gracias a tener un podcast fui la primera copy en tener un programa en televisión, porque ser copywriter bien, pero ser copywriter y tener un podcast hace 3 años no era tan normal, ¿vale? Y ahora si haces un podcast original te puede pasar lo mismo. He trabajado en radio gracias al podcast. Entonces he aprovechado muchas oportunidades que he tenido gracias a estar aquí, como estoy ahora, hablándole a un micro, hablándote a ti, porque lo que hago cuando hablo al micrófono y cuando esto lo he hecho sin guión, claramente, y lo ves, lo que hago es pensar quién está detrás, ¿no? Me imagino tu cara conduciendo, cocinando. Yo escucho mucho podcast mientras recojo la cocina por las noches, mientras voy conduciendo, mientras voy andando, y te imagino así,
con una sonrisa escuchando y diciendo, oye, pues le voy a preguntar a Ana esto, vamos a seguirnos en redes sociales, vamos a conocernos, que lo mejor de las redes sociales, lo mejor del podcast es ver y conocer a las personas que están detrás. Así que te espero dentro del curso, te espero preguntándome todas tus dudas y te espero para que este sea el comienzo de una gran amistad. Hasta luego, la aventura nos espera y se me ha olvidado decirte, la semana que viene, en el episodio 98, tenemos de invitada, y voy a buscarlo porque tengo que mirarlo en la programación del podcast y te lo digo. Un segundo. Ya lo he mirado. La entrevista de la semana que viene, ¡jo, qué guay! Es la de Uri Penas. Además, la historia es muy chula de cómo llegamos a hacer esta entrevista y hay frases de la entrevista de Uri que que impactan mucho. Sobre todo hay una frase de jamás en mi vida había puesto esta palabra, ¿no? Esta palabra que vais a oír en la entrevista, en mi vida, ¿no? Jamás lo había dicho así y lo dijo en la entrevista. Y es algo, Uri es una persona maravillosa, desarrollador web, diseñador, una persona que os va a sorprender. Es que te va a sorprender mucho. Así que te espero la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. La aventura nos espera. Uy, te has quedado hasta el final de la música. Te voy a contar una historia y mándame un mensaje si has llegado hasta aquí, porque esta es una pequeña sorpresa de este episodio. Y es que este piano que estás escuchando tanto en la intro como en el final es un piano grabado en 1907. Tiene una imagen, era de un pianista sobre una rana en un lago. Si quieres que te mande la imagen con la que se publicitó en 1907 esta pieza de piano, dímelo y te lo mando al WhatsApp que tienes en la descripción de este podcast, ¿vale? Así que gracias por haber escuchado hasta el final. Un abrazo enorme. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene.